Vamos a ver ahora la segunda parte de esta clase 4.3. Bueno, ya hemos visto la morfología y los marcadores de la tricoleucemia en la sangre. La tricoleucemia clásica, decíamos, tiene pocas células en la sangre, pero generalmente encontramos infiltración de la médula ósea. Y ve usted esta imagen, la mayor parte de las células que vemos aquí, fíjese cómo tienen un núcleo más o menos pequeño, un citoplasma abundante, decíamos que tienen forma como de huevos fritos. Todas estas células que ve usted aquí son las células de tricoleucemia. Se ven los núcleos separados precisamente por la gran abundancia de citoplasma. La infiltración puede ser difusa, como en este caso, o más focal. Pero fíjese, por ejemplo, en esta imagen, vemos lo mismo, los núcleos separados, porque el citoplasma es abundante, pero en este caso, el citoplasma está retraído y entonces se ven estas prolongaciones. Son las dos formas en las que podemos ver en el corte histológico la tricoleucemia. Aquí, por ejemplo, vemos otra vez los núcleos un poco irregulares en algunos casos, vea usted las muescas nucleares que habíamos mostrado, pero los núcleos están separados por el citoplasma abundante. Vemos esta otra muestra y se ven claramente entonces las células. Cuando mejor conservada está la médula es cuando podemos ver más fácilmente esta morfología como de huevos fritos. Y lo interesante de la tricoleucemia clásica es que frecuentemente no es fácil aspirar la médula porque hay mielofibrosis. Esta es una tinción de retículo y muestra una gran abundancia de fibras reticulares. Entonces, la típica tricoleucemia tiene pocas células neoplásicas en la circulación, tiene infiltración a la médula ósea, tiene mielofibrosis y, como ya dijimos, tiene monocitopenia. Y estos son algunos de los factores que nos van a permitir diferenciarla de la que antes se llamaba la variante de tricoleucemia, que es otra enfermedad diferente y que no responde a los mismos tratamientos que la tricoleucemia. Fíjese usted con la tinción anti-CD20, qué bien se ven las células como huevos fritos, el citoplasma abundante, la CD20 es una proteína que está fundamentalmente en la membrana y aquí vemos el núcleo. En otras células se ve lo mismo, aunque no tan claro como en la célula central. Es una infiltración intersticial, no toda la médula está infiltrada, pero veamos, por ejemplo, en este caso, también teñido con anti-CD20, y vemos una infiltración difusa de estas células, entonces CD20 positivas son linfocitos B, como ya hemos dicho, con este citoplasma abundante que entonces permite ver a los núcleos separados unos de otros, a diferencia de otras neoplasias de linfocitos pequeños, en las que los núcleos están muy juntos porque el citoplasma es menos abundante. A más aumento, CD20. Entonces esta imagen es característica para el patólogo. ¿Y por qué es importante esto, doctores? Porque, como dije, frecuentemente en la sangre hay pocas células neoplásicas. Anexina, muy importante. La variante de tricoleucemia, que ya no le decimos tricoleucemia, no tiene anexina. Ya lo dijimos. Y aquí, si hay fibrosis, si hay anexina, además de CD20, además de CD103, además de CD123, estos son los datos que nos permiten diagnosticar a la verdadera tricoleucemia. Quiero insistir que esto es importante porque hay tratamientos muy eficaces para la tricoleucemia verdadera, pero que no funcionan en las variantes, que no tienen estas características que estoy mencionando. Bueno, pues aquí estamos viendo la tinción de hematoxilina-osina, muy característicos los núcleos, el citoplasma abundante alrededor de ellos, teñidos con anti-CD20, teñidos con antianexina. Y esta sería la imagen de una célula en contraste de fases en la que vemos esta apariencia de huevo frito cuando no hay mucha retracción citoplásmica.
En cambio, ve aquí, por ejemplo, esta tinción de DBA44, otra de las proteínas importantes en estas células. Aquí, por ejemplo, vemos algo de retracción celular y entonces se ven más fácilmente estas prolongaciones celulares. DBA44, DBA44 también son marcadores importantes. Y para que usted tenga una idea de qué es lo que sucede cuando se retrae el citoplasma, aquí tendríamos con el citoplasma poco retraído en la médula ósea, contraste de fases y en los frotis. Versus las mismas células, pero con el citoplasma más retraído en la médula ósea, entonces se ven mejor estas prolongaciones. Lo mismo que en contraste de fases, lo mismo que en los frotis, pero son las mismas células. Otra vez, HY, CD20, anexina, DBA44. Son los marcadores importantes, además, vuelvo a insistir, del 103 y el CD123. Bueno. Pero decíamos que es una neoplasia que probablemente se inicia en el vaso. Vamos a ver de manera rápida algunas de las características histológicas del vaso. En el vaso, macroscópicamente, se describen dos zonas. Unas zonas que son como puntitos blancos, que se llama la pulpa blanca, que son leucocitos. Fíjense, estas son arteriolas. Todas estas células son linfocitos, que están alrededor de las arteriolas. Y la pulpa roja, que se llama así porque tiene una gran cantidad de eritrocitos. La estructura es diferente. Aquí hay menos leucocitos, menos linfocitos y una gran cantidad de sinusoides venosos en donde están los glóbulos rojos. En la pulpa blanca del vaso podemos ver folículos linfáticos. Mire usted, esta zona de linfocitos que se ve de aquí a aquí, que están más cercanos unos a otros con cromatina más gruesa, es la zona que hemos llamado el manto. Esta zona que estoy delimitando aquí, que tiene células con cromatina menos gruesa, más fina, es el centro germinal. Aquí es donde están los centroblastos y los centrocitos que están haciendo el proceso que he mencionado que se llama hipermutación somática. Pero en el vaso en particular se ve mucho mejor que en los ganglios linfáticos una zona periférica al manto. Fíjese, este es el manto y aquí vemos otra zona de leucocitos, pero que se ve más clara porque los núcleos están más separados y el citoplasma es más abundante. Y esta zona se llama la zona marginal. De hecho, muchas neoplasias del vaso tienen la morfología de estas células de la zona marginal con citoplasma abundante, entre ellos la tricoleucemia. Sin embargo, en la tricoleucemia, cuando usted ve el vaso, que a veces se extirpa en estos pacientes, vemos que infiltra fundamentalmente la parte de afuera, que es la pulpa roja. Mire, aquí luego se ven los eritrocitos teñidos con hematoxilina. Esta es una técnica de Giemsa, se ven en color rojo los eritrocitos, teñidos con eosina. También, todos estos son eritrocitos, así que esta periferia, esta parte de aquí es la pulpa roja y esto es la pulpa blanca. Quiero enfatizar esto porque cuando vemos la infiltración del vaso de la tricoleucemia infiltra sobre todo esta parte, la pulpa roja. En cambio, en un momento veremos de manera rápida un linfoma que se llama linfoma de la zona marginal, que se inicia en esta zona de aquí, zona marginal. Esto empieza a crecer, invade en parte la pulpa roja, invade el folículo linfático, el manto y el centro germinal. Y ese es el linfoma de la zona marginal del vaso que tiene linfocitos vellosos circulantes que deben diferenciarse de las células de la tricoleucemia. Entonces, pulpa roja, pulpa blanca. Tricoleucemia, lo que vamos a ver es infiltración de la pulpa roja. Estas son imágenes del vaso normal para que vea usted la zona periférica, pulpa roja. Manto del folículo linfático, centro germinal. Zona marginal. Pulpa roja, pulpa blanca, centro germinal, manto, zona marginal. Aquí estamos viendo, por ejemplo, parte del manto.
el centro germinal y la zona marginal. Note usted cómo las células aquí están más separadas. Los núcleos se ven más separados porque el citoplasma es más abundante. Pulpa roja, pulpa blanca, y toda esta zona de aquí es la zona marginal. Este es el folículo. Entonces, folículo rodeado de la zona marginal. Decíamos entonces, la tricoleucemia infiltra la pulpa roja de manera difusa. ¿Cómo es la pulpa roja? Fíjense, en la pulpa roja tenemos arteriolas que se dividen y dan origen a capilares, y aquí pasa una cosa muy curiosa. En cualquier otro tejido el capilar se continúa con la vénula, estas serían las vénulas, pero si usted ve aquí las vénulas están totalmente cerradas. Los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas se salen de los capilares y llegan al tejido. Este es el tejido esplénico, el tejido del vaso. Esto es lo que se llama los cordones de Billroth. La sangre sigue fluyendo por aquí, fuera de los vasos sanguíneos. Y para seguir su circulación, tiene que penetrar entre estrechas hendiduras que hay entre estas células endoteliales, las células que están en azul, y vea usted cómo las células tienen que deformarse para pasar por aquí. Si el eritrocito tiene alguna estructura no deformable aquí, se queda atrapada, no puede pasar por estas estrechas rendijas. También los leucocitos, también las plaquetas tienen que deformarse. Salieron de la sangre, están en el tejido, vuelven a la sangre. Estos sinusoides eventualmente desembocan en la vena esplénica, que desemboca en la vena porta, que eventualmente entra al hígado. Bueno, pues esto es la pulpa roja. Y es que hay muchos sinusoides llenos de glóbulos rojos, pero el tejido mismo está lleno de glóbulos rojos también, por eso se llama la pulpa roja. Bueno, aquí es donde van a proliferar las células de la tricoleucemia. Aquí estamos viendo parte de la pulpa roja y usted ve la luz del sinusoide, el interior del sinusoide. Estos son los núcleos de las células endoteliales. Y fíjese ustedes, son eritrocitos fuera de los vasos sanguíneos. Estas chiquitas son plaquetas fuera de los vasos sanguíneos. Y aquí estamos viendo un eritrocito que está en el tejido, es el cordón de Billroth, y que está penetrando en el sinusoide para seguir su camino por vía sanguínea. Esto funciona como un filtro que elimina elementos no deformables que están en el interior de los eritrocitos. La pulpa roja del vaso es el órgano que la madre naturaleza nos ha dado para defendernos de microorganismos intraeritrocíticos como los plasmodium. Entonces, plaquetas en el cordón de Billroth. Aquí ya vemos plaquetas en el interior del vaso, eritrocito en el interior del vaso sinusoide, que es como la vénula. Y aquí vemos los eritrocitos y las plaquetas todavía en el tejido. Los eritrocitos viejos son poco deformables por muchas razones y son fagocitados por macrófagos. Y fíjese, esta es una tinción de Pearls que muestra el hierro dentro de los macrófagos que fagocitan eritrocitos y guardan el hierro precisamente. Parte del almacén de hierro del cuerpo está en el vaso, parte en los macrófagos del hígado y parte en los macrófagos de la médula ósea. Bueno, aquí es donde van a proliferar estas células. Y fíjese cómo se ve la infiltración del vaso por las células. Vuelvo a insistir en el hecho de que los núcleos están separados. ¿Y por qué? Porque el citoplasma es abundante. A diferencia de otros linfomas que tienen poco citoplasma en las células y en todos los núcleos se ven muy juntos, aquí están separados. Pero fíjese qué pasa también con estas células, destruyen la estructura sinusoidal. Y entonces esto que vemos aquí son eritrocitos que están en esas zonas destruidas y que se han llamado lagos hemáticos. Flotando aquí se ven algunas de estas células peludas, tricoleucocitos. Destruyen entonces la pulpa roja. Los pacientes tienen esplenomegalia, desde luego. Aquí estamos viendo la infiltración por estas células, núcleos separados por el abundante citoplasma que tienen, y aquí una zona inicial de destrucción de los sinusoides con un pequeño lago hemático. Si lo teñimos con CD20, usted ve la infiltración difusa en toda la pulpa roja. A veces vemos infiltración por debajo del endotelio. Esta es una vena mayor y esta es la zona endotelial, esta es la luz del vaso, de un vaso mayor. Y aquí ve usted las células infiltrando por debajo del endotelio. Entonces, estas son las características histológicas de la tricoleucemia en el vaso que le pueden servir al patólogo para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, aquí está teñido con DBA44 y usted puede ver aquí un lago hemático, la zona de destrucción,
con muchos eritrocitos, zona de destrucción de los sinusoides, muchos eritrocitos y flotando ahí algunas células que se tienen con DBA44 y la mayor parte de las células neoplásicas están por fuera. Vea usted el abundante citoplasma de estas células. Y aquí lo vemos a más aumento, también teñido con anti-DBA44. Le muestro estas imágenes porque frecuentemente en los libros, en los atlas, no hay imágenes suficientemente claras de la infiltración. Son imágenes muy panorámicas y entonces no se puede ver bien el detalle celular. Bueno, entonces resumen. Una infiltración difusa en la pulpa roja con destrucción de los sinusoides y formación de estos lagos hemáticos. La tinción de CD20, de BA44, anexina, todo lo que ya hemos dicho es cierto para esto. Sin embargo, el diagnóstico en realidad se puede hacer fácilmente incluso con las técnicas de rutina de hematoxilina osina. Bueno, pero si volvemos al vaso, quiero mostrarle nuevamente la zona marginal, otra vez zona marginal. De aquí a aquí es el folículo linfático, la zona del manto del folículo linfático y el centro germinal. Entonces la tricoleucemia invade estas partes, pero hay otra neoplasia importante en el vaso, que es el linfoma de la zona marginal del vaso. Y entonces lo que sucede cuando este linfoma aparece es que esta zona empieza a crecer. Puede invadir parte de la pulpa roja y puede invadir el folículo destruyéndolo. Y la imagen panorámica es muy característica, mire usted. Esta es muy, muy panorámica. Y entonces vemos como si fuera la pulpa blanca, pero muy, muy grande. Muy grande, con estas celulitas que están invadiendo hacia la pulpa roja, pero se ve un aspecto nodular, no difuso como en la tricoleucemia. Y que están invadiendo también hacia el centro germinal, lo que se llama la colonización del centro germinal. Es importante este patrón, porque cuando tenemos una infiltración de este tipo ya no estamos hablando de una tricoleucemia. La tricoleucemia prolifera aquí, no hace que crezcan estas estructuras que son la mezcla de la zona marginal más el folículo linfático, que de hecho muchas veces está destruido, como le voy a mostrar en la siguiente fotografía. Entonces un patrón completamente diferente en linfoma de la zona marginal, pero esto solamente se puede ver cuando se tiene un espécimen de esplenectomía. Fíjese, le voy a mostrar lo normal. De este lado está lo normal, la zona marginal, el manto, el centro germinal. Pero fíjese lo que ha pasado aquí. Células similares a estas han invadido todo. Esta es la arteriola que está en el centro de la pulpa blanca y prácticamente el centro germinal se ha destruido y ha sido invadido, dicen los patólogos, colonizado por estas células que están metiendo aquí. Todas estas son las células neoplásicas. Entonces, aparentemente esta neoplasia, linfoma de la zona marginal del vaso con linfocitos vellosos, se inicia aquí. Crecen estas estructuras de la pulpa blanca, destruyen los centros germinales. Pero mire cómo se ven en la circulación estas células. Son más pequeñas que los tricoleucocitos, tienen menos citoplasma, pero también tienen una periferia con pequeñas microvellosidades. Nota usted que el núcleo en general es más pequeño, la cromatina es más gruesa y tiene una periferia irregular que vamos a ver más claramente en otras fotografías. Pero le muestro una biometría de una de estas enfermedades, linfoma de la zona marginal del vaso con linfocitos vellosos circulantes, es decir, es la fase leucémica de este linfoma que casi siempre se ve. Por ejemplo, este paciente tiene 42,000 leucocitos, de los cuales 32,000 nos dice el aparato que son linfocitos. Células pequeñas y algunas un poco más grandes. En este caso, mínima anemia, no plaquetopenia, no neutropenia, aunque a veces puede haber citopenias. Esta es una neoplasia menos agresiva, pero no responde a los mismos tratamientos que la tricoleucemia. Y creo que aquí puede usted ver perfectamente bien la morfología de estos linfocitos, se han llamado vellosos. Son más pequeños que los tricoleucocitos, tienen cromatina más gruesa. A veces pueden tener pequeños nucleolos, y en un momento voy a hablar de esto. Tienen prolongaciones citoplásmicas, parecen como células peludas, pero más chiquitas, como los tricoleucocitos, pero más pequeñitos. Después veremos que hay casos en los que es difícil por morfología distinguir uno de otro. Veamos, por ejemplo, aquí las células son un poco más grandes, la imagen es más panorámica,
Pero vea usted que no tienen mucho citoplasma y tienen estas pequeñas prolongaciones no tan notables como en los tricoleucocitos. La morfología es importante porque cuando encontramos esto así, no pensamos en la tricoleucemia, sino en un linfoma de la zona marginal del vaso con linfocitos vellosos circulantes. Estas células son B, tienen CD20, tienen CD19, pueden tener, generalmente tienen CD19, perdón, CD11C, CD11C además de los marcadores B tradicionales, pero no tienen anexina, no tienen CD103, no tienen CD123. Y en general, por la morfología no debería de haber duda, porque son células más pequeñas, pero fíjese, por ejemplo, en este caso vemos una un poquito más grande que las otras. Tienen prolongaciones menos largas que la tricoleucemia, tienen menos citoplasma, y entonces cuando vemos estas células, no pensamos en la tricoleucemia, sino en un linfoma de la zona marginal del vaso con linfocitos vellosos circulantes. Y, por ejemplo, cuando hacemos el estudio citofluorométrico, tienen marcadores B, como ya dijimos, CD19, típicamente no tienen CD23, a veces pueden tener un poco, pero típicamente no tienen, como la leucemia linfocítica crónica, con la que durante mucho tiempo esta enfermedad se confundió. Tienen desde luego CD20 porque están arriba de esta línea, CD19 porque están a la derecha de esta línea, CD11C, como le decía a usted, que también lo tiene la tricoleucemia, pero no tienen DBA44, no tienen anexina, no tienen CD103, no tienen CD123. Aquí vemos que son monoclonales para cadenas kappa, recuerde que son linfocitos B. No tienen CD5, estas son las células neoplásicas, CD5 estos son linfocitos T no neoplásicos. CD19 generalmente no CD200 como la leucemia linfocítica crónica. CD19 pero no CD3, ese es un marcador de linfocitos T. CD19 pero no SAP70. ¿Por qué? Porque hay que hacer diagnóstico diferencial con la tricoleucemia por las prolongaciones, pero también con la leucemia linfocítica crónica, porque son más pequeños y tienen cromatina más gruesa. CD19 pero no CD5, como tendría la leucemia linfocítica crónica. CD19 pero no CD10, como tendría el linfoma folicular. CD19 pero no CD38. Y fíjese, aquí estamos comparando la leucemia linfocítica crónica, que es fácil de confundir con esta neoplasia porque los linfocitos son pequeños. La leucemia linfocítica crónica tiene CD5, tiene CD23, además de los marcadores B. En cambio, el linfoma de la zona marginal del vaso con linfocitos vellosos tiene CD19, pero no tiene CD5 y no tiene CD23. Las células rojas son las células neoplásicas. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con ambas. Durante mucho tiempo, durante muchos años, no se reconoció esta entidad y se clasificaban como leucemias linfocíticas crónicas. Es frecuente que estas neoplasias tengan una serie de alteraciones, por ejemplo, de lesión de 7P, que es donde está el gen de TP53. Fíjense, esto es lo normal. 2 cromosomas 17, la zona P, el brazo corto, y aquí solamente uno. Este es de un caso, del mismo caso, que tiene solamente un cromosoma 6Q, el brazo largo del cromosoma 6, esto es lo normal. Pueden tener otras alteraciones. Bueno, pero lo que quiero comentarle es que frecuentemente tenemos esta de lesión de 17P, no siempre. Y yo creo que esta imagen es muy clara. Del lado izquierdo tiene usted el linfoma de la zona marginal del vaso con linfocitos vellosos circulantes. Recuerde que en la leucemia linfocítica crónica la periferia es lisa, no tiene estas prolongaciones y tiene los otros marcadores que ya dijimos que estas células no tienen. Y del lado derecho ve usted la tricoleucemia clásica, más citoplasma, las células más grandes, cromatina más fina, el núcleo más irregular. Bien, en general no debe haber problema para establecer el diagnóstico. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha hablado de linfomas esplénicos que son difíciles de clasificar porque tienen células que parecen de linfocitos vellosos y otras células que parecen de tricoleucemia. De una vez déjeme decirle que este linfoma que se ha llamado linfoma esplénico no clasificable
es una proliferación difusa en la pulpa roja, como la tricoleucemia. No se ven estas zonas grandes de pulpa blanca, como en el linfoma de la zona marginal del vaso. Es difuso, pero a pesar de ser difuso, se diferencia de la tricoleucemia porque no tiene anexina, porque no tiene CD103, porque no tiene CD123. Pero ahorita le voy a mostrar la morfología y va a ver usted que hay células que se parecen mucho a las de la tricoleucemia. Típicamente en estos linfomas esplénicos no clasificables, que también se llamaban variantes de tricoleucemia, que la Organización Mundial de la Salud llama linfoma leucemia esplénico con nucleolos prominentes, que no siempre son presentes, yo le llamo linfoma leucemia esplénico difuso de la pulpa roja, no tricoleucemia, porque aunque los dos infiltran la pulpa roja, este es diferente de la tricoleucemia y no responde a los tratamientos para tricoleucemia. Fíjese, por ejemplo, este paciente tiene 64,000 leucocitos. Ya dijimos que en la tricoleucemia típicamente no hay muchos linfocitos. Aquí tenemos por lo menos 30,000 de estas células son linfocitos y otros son células LUC, que son las células más grandes que parecen de tricoleucemia, es decir, células grandes que no se tiñen con peroxidasa. Estas son las células neoplásicas. Por ejemplo, en este caso no tenemos plaquetopenia, pero tenemos anemia. Estos pacientes, muy importante, no tienen monocitopenia. Mire, los monocitos incluso aquí están elevados. No tienen monocitopenia, pueden infiltrar la médula, pero no tienen mielofibrosis. Tienen cuentas de leucocitos altos, lo que no sucede generalmente en la tricoleucemia verdadera, y no tienen los marcadores clásicos como anexina, CD103, CD123. Y hay que separarlo. Ahora la OMS correctamente dice, mejor no hay que llamarle variante de tricoleucemia porque es otra enfermedad. Y entonces le dicen linfoma leucemia esplénico con nucleolos prominentes. Y la OMS reconoce una variante con células pequeñitas similares a los linfocitos vellosos. Yo creo que en realidad esto es parte de un espectro. Este linfoma leucemia esplénico difuso de la pulpa roja, no tricoleucemia, que es como le llamamos en el instituto, puede tener una morfología interesante. Mire, algunas células no son muy grandes, no tienen mucho citoplasma, tienen prolongaciones. Cromatina más gruesa, pero frecuentemente vemos nucleolos. Acuérdense que la OMS le dice linfoma leucemia esplénico con nucleolos prominentes, no siempre son muy prominentes, aquí apenas se ve, aquí prácticamente no. Pero vea usted la periferia. Y alguien podría decir, son linfocitos vellosos, pero junto con estas células que tienen menos citoplasma, vemos otras células más grandes, con nucleolos prominentes, con mucho más citoplasma, que son difíciles de distinguir de la tricoleucemia. ¿Cómo distinguimos esto de una tricoleucemia? Porque tiene marcadores diferentes. Ahora lo voy a volver a decir. ¿Cómo lo distinguimos de un linfoma de linfocitos vellosos? Precisamente porque tiene células más grandes y cuando tenemos el vaso en nuestras manos y podemos hacer cortes histológicos, esto infiltra la pulpa roja como si fuera una tricoleucemia, pero sin los marcadores de la tricoleucemia. A veces tienen CD5 y entonces se pueden confundir, hemos visto casos confundidos con linfoma de células del manto que tienen marcadores B y tienen CD5, pero desde luego no tienen la ciclina D aumentada que le he mostrado en el linfoma de células del manto. El problema es que a veces encontramos células que no son tan grandes, pueden tener un pequeño nucleolo. Y entonces, esta diferencia que hace la Organización Mundial de la Salud con células grandes y chicas, en realidad uno puede encontrar una mezcla de estas en estos linfomas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Primero, si tenemos el espécimen esplénico, entonces vemos que es una proliferación difusa en la pulpa roja como si fuera tricoleucemia, pero sin los marcadores de tricoleucemia. En cambio, ya dijimos que en el linfoma de la zona marginal del vaso lo que vemos son estos nódulos, que no los vemos en este linfoma esplénico, entre comillas, no clasificable o variante de tricoleucemia. El problema es que no siempre tenemos el espécimen del vaso. Muchos de estos pacientes no se les hace esplenectomía, entonces puede ser difícil. Pero la morfología con células que parecen linfocitos vellosos, pero otras células más grandes, es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico. Déjenme resumir brevemente esto. Si yo tengo este
linfoma esplénico de la zona marginal con estos grandes nódulos. Tengo linfocitos pequeños que pueden tener CD19, pero no tienen otros marcadores de la tricoleucemia, entonces digo, es un linfoma de la zona marginal del vaso con linfocitos vellosos circulantes. No anexina, no CD103, estos son tricoleucemias, no tiene nada de esto. Bueno, esta sería una entidad. Segundo, si la infiltración al vaso es difusa y tenemos células chicas, pero otras más grandes que parecen más de tricoleucemia, pero no tienen anexina, no tienen CD103 y no tienen la mutación en BRAF, que es característica de la tricoleucemia, entonces estamos hablando de la variante de tricoleucemia, que ya dijimos que no se debe llamar así, o linfoma difuso de la pulpa roja, no tricoleucemia. Entonces, generalmente por marcadores y morfología lo podemos distinguir, aunque no tengamos el espécimen del vaso. Ahora, como puede haber nucleolos prominentes, en muchos libros y artículos insisten en que hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la leucemia prolinfocítica, que tiene nucleolos. La verdad es que la morfología es distinta. La leucemia prolinfocítica tiene CD5, que también lo puede tener, como lo acabo de mostrar, el linfoma esplénico difuso de la pulpa roja. Nucleolos más prominentes en la prolinfocítica, morfología distinta, no tiene ciclina D1 porque el otro diagnóstico diferencial es linfoma de la zona marginal. La verdad es que cuando uno ve el frotis, una prolinfocítica se ve muy diferente del linfoma esplénico no clasificable. Vea usted, la morfología es completamente distinta. Y el linfoma del manto tiene núcleos más irregulares, puede tener también nucleolos, pero en general los núcleos son más irregulares, tiene marcadores muy parecidos a la prolinfocítica con la presencia de CD5, pero tiene ciclina D1. Entonces, utilizando todos estos criterios, empezando y muy importantemente por hacer una morfología fina, usted puede distinguir todas estas neoplasias. Por último, la tricoleucemia tiene una morfología característica, tiene el patrón de infiltración difuso que ya vimos, tiene CD20, pero todas estas neoplasias tienen CD20, pero no tienen anexina, no tienen CD123, no tienen DBA44. CD11C sí lo puede tener el linfoma de la zona marginal del vaso con linfocitos vellosos circulantes. Vea usted varias veces este video para que vaya entendiendo cómo hacemos el diagnóstico diferencial. Por cierto, la tricoleucemia, el linfoma de la zona marginal del vaso, el linfoma de células del manto, la leucemia prolinfocítica, son linfomas no Hodgkin, todos ellos. Vuelvo a insistir en que este término pues, no es correcto. No hay que decir que no es la enfermedad, sino que sí es, ¿no? Tricoleucemia, infiltración difusa, similar al linfoma esplénico no clasificable o variante de tricoleucemia o linfoma esplénico difuso. Es similar, pero esta sí tiene anexina, sí tiene DBA44, sí tiene CD103, sí tiene CD123 y sobre todo sí tiene la mutación en BRAF. Entonces, si utilizamos estas técnicas de tinción, la clínica, si tenemos el vaso, la morfología del vaso, muy importantemente la citología celular y todos los marcadores que hemos dicho, podemos distinguir entonces estas entidades que a veces se confunden. Y quiero insistir en que la prolinfocítica y el manto no se parecen mucho a esto, pero como tienen nucleolos, las células con una cromatina no muy fina, la gente tiende a confundirlas. Pero yo creo que la morfología de los linfomas esplénicos con ese citoplasma abundante que se retrae y esas prolongaciones, sean chicas como los linfocitos vellosos o grandes como la tricoleucemia, permiten hacer el diagnóstico diferencial. Recuerde, una vez más, no es correcto decir linfomas no Hodgkin, porque pues todos estos y otros más que no estoy mencionando son linfomas no Hodgkin.